no está considerada en la norma. La consideración trifásica, monofásica, se refiere normalmente a la utilización, por eso le digo de los 220 voltios, que en el caso de 380 no está considerada para el trifásico. La norma también establece que todos los conjuntos residenciales y multifamiliares deben tener los intercomunicadores como obligación y las conexiones de TV cable como obligación. Y vuelvo a mencionar que, si bien es cierto, es una práctica realizar las instalaciones de TV cable como las instalaciones telefónicas, nadie ha dicho que esa sea una normativa vigente y que sea obligatoria de implementarse. Se está implementando en forma similar, se ha establecido, vamos a decir, una práctica de parte de los revisores, de parte de los que establecen, digamos, los parámetros de los edificios, pero no hay una normativa a cargo de eso. Cuando habla de que se patrocina ahorradores de energía, habla que nosotros debemos ir a la tendencia de los focos ahorradores en las viviendas, o a los focos LED, o a las lamparitas, a las lámparas LED para su implementación sucesiva, ¿no? Para radios también, para las áreas donde haya, digamos, un nivel de caída de rayos importante, se necesitan implementar obligatoriamente para 12 pisos de, digamos, donde haya tormentas eléctricas importantes. Y esto también lo menciono porque hay, por ejemplo, implementaciones de colegios que tienen 3 pisos, 2 pisos, y se obliga dentro de los alcances de los proyectos a poner pararrayos. Los pararrayos, si usted saca la cuenta y el edificio tuviera 3 pisos, 12 por 3, 36 metros, a partir de edificios de 36 metros, recién necesitaríamos el pararrayo realmente de acuerdo a la norma. Y las normativas internacionales establecen que a partir de los 15 a 20 metros sí se pudieran utilizar y necesariamente implementar un pararrayos. Pero cuando los colegios, por ejemplo, son pequeños, 2 pisos, 3 pisos, no llegan a esas alturas, no deberían implementarse, y se están haciendo. Un gasto a veces inútil que nunca va a funcionar, ¿no? Muy bien. Dígame. ¿Hay alguna normativa con respecto a la aplicación de uso de la luz de balizaje? Luz de balizaje, por la altura debería utilizarse a partir de la misma consideración que tenemos de los 12 pisos para arriba. Pero no, ahorita no tengo exactamente si hay alguna normativa que la implemente, ¿no? Pero sí está utilizada. La base es la que se encarga de la luz de balizaje. Hay la Comisión de Transporte, hay el área de transporte aéreo, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos tienen su normativa de luz de balizaje. Claro, el reglamento no lo ha establecido exactamente a partir de qué altura del edificio deberíamos poner balizaje, ¿no? Pero probablemente a partir de los 12 pisos ya es necesario hacerlo, ¿no? Dígame. Según la norma, exige hasta 12 puntos como máximo de salida para el alumbrado. ¿Se podría ampliar eso ahora que estamos usando LEDs? Ah, ya, muy bien, ya. Bueno, nos adelantamos al hecho, pero vamos a responderle. Mire, en realidad la norma es un respaldo a la instalación eléctrica. La normativa del Código Nacional de Electricidad establece que la sección mínima del conductor es 2.5 milímetros. En la norma anterior, en la norma americana número 14. Si partimos de ese principio, quiere decir que la norma también lo dice, no más de 12 amperios como máximo en ese circuito. Es decir, es como si usted implementara, aunque utilice 1 amperio, establece un circuito de 12. Para 12 amperios, salida de 1 amperio por cada uno de los puntos de consumo, usted tendría 12 amperios de máximo de consumo entre 0.8, que es su utilización, 15 amperios. Todos los circuitos derivados no pueden ser menos de 15 amperios. Eso lo implementa la norma.
Eso para garantizar que usted coloque cualquier tipo de lámpara, digamos, hasta aproximadamente unos 200 vatios por punto, implementando ese sistema. La normativa anterior, la de 1992, el código eléctrico anterior, implementaba 16 salidas para la misma consideración. Y el código eléctrico del Perú de 1960 implementaba 18 salidas. O sea, hemos ido cambiando de normativa, pero hacia la seguridad. Y eso ha hecho multiplicar los números de circuitos en las viviendas, porque necesitamos ya no un circuito solo, sino varios, a veces 2, 3 para una misma vivienda. Ese es el espíritu de la norma, es que haya seguridad teniendo una instalación mucho más segura de lo que usted va a gastar o consumir. Eso no tiene nada que ver con el consumo que usted paga mes a mes, porque el consumo que paga es energía, normalmente energía activa, y eso se registra en los medidores del concesionario. Si usted pone equipos de menos capacidad, obviamente va a ahorrar muchísimo en su consumo. No tiene que ver con la implementación de la estructura, de la infraestructura que pide el reglamento. Siempre van a ser 12 puntos. Sí, hasta que la normativa no cambie, ¿no? La normativa podría cambiar, podría implementarse mucho mayor número de puntos. Para que usted establezca más número de puntos, tendría usted que colocar una sección de conductor mayor. O sea, un 4 milímetros por lo menos, ¿no? Sí, justamente, ingeniero, era para acordar en ese sentido de que si usted va, un circuito va a sobrepasar las 12 salidas, tendría que hacer el cálculo y considerar la sección del conductor que para los números de salida que usted tiene. A partir de ahí sí. Sí lo permite. Está en claro, sí lo permite. No hay nada que la norma diga que no. Está normado, entonces, o sea, no es que solamente sean 12 salidas, pueden ser... Para 2.5 milímetros o número 14 en este caso, claro. Solo para esa condición. Exacto, para solo. esa condición sí se cumple, pero sí. Si no, ya se tiene que hacer el cálculo y debería de llevar el conductor que arroje el cálculo. Por supuesto, pero eso tiene unas limitaciones que lo vamos a mencionar, y es que en las edificaciones con tantos sistemas que van en las losas que se colocan en los techos, tenemos las conexiones de alumbrado, tenemos las conexiones de tomacorrientes del siguiente nivel, instalaciones de alarma, instalaciones de agua, instalaciones de teléfono, instalaciones de televisión. O sea, tenemos una maraña de tubos colocados en la misma losa. Si usted hace, efectivamente, pues pone una dimensión mayor de conductor, probablemente necesite una dimensión mayor de tubo. Y eso hace que todo eso vaya a implementar un colapso. No podemos seguir creciendo en esas dimensiones porque las losas y las magnitudes que tenemos no lo permiten. Así que yo recomendaría que se trabaje siempre con la condición que establece el código, ¿no? Dígame. Con respecto de esa excepción, los planos que han aprobado nos indican que los conductores son de 2.5 milímetros cuadrados y instalados están conductores número 14, se va a dar por conforme. A ver, la norma establece 12 amperios y si el cable AWG tiene 12 amperios de capacidad y 15, digamos, en la nominal, no veo por qué no se puede implementar. Lo que no podemos es, digamos, a mi criterio, no podemos ser más rígidos que lo que la norma dice, ¿no? La norma nos indica que tenemos que establecernos ya con la IEC, tiene para IEC, entonces el tema de calibre americano ya está. Claro, ya no deberíamos tener, ingeniero, ya no deberíamos tener calibres en AWG. Nosotros ya deberíamos eliminar y prohibir a las empresas que traen estos y que fabrican los conductores, que sigan fabricando conductores en AWG, porque nosotros ya tenemos un sistema aceptado nacional que es en milímetros cuadrados. Entonces vuelvo a preguntar, en una inspección, si el plano aprobado indica conductores en milímetros cuadrados, ¿vamos a poder aceptar que sean en calibre americano? A ver,
como hay varias ángulos en esa, hay varias aristas en esa consideración. Una de ellas es que normalmente para la implementación de los departamentos de viviendas, las secciones de conductores están en AWG porque son termoplásticos. Y al ser termoplásticos, casi termoplásticos en milímetros cuadrados no se fabrican. Todos los que son termoestables, o sea, en la norma, en NH80, en NHX90, en N2XOH, todo lo que son termoestables, todos ya se fabrican en milímetros cuadrados de acuerdo a la norma. En la anterior, desde el momento, por eso está la contradicción, en TW no hay fábrica de conductores de esa dimensión en milímetros. Esa es una consideración. Igual tendríamos que asimilarlo para los tubos. Nosotros consideramos tubos de 15 milímetros, pero el tubo de media pulgada tiene 26 milímetros de diámetro exterior. O sea, las contradicciones podrían ser mayores inclusive, porque estamos poniendo más de lo que dice la norma, que es 15 milímetros. O sea, asimilamos sistemas, hemos hecho unas equivalencias de los sistemas aceptados por todos, y a mi consideración, no sé si será tan importante eso, vista la utilización de los circuitos de alumbrado, circuitos derivados, ¿no? Bien. Seguimos con la actualización de la norma A030, edificaciones referidas a hospedajes en baja y media tensión, también tienen una normativa, y también en el Código Nacional de Electricidad también tienen todo un capítulo especial para ser implementados. La norma A040 para los locales educativos, que también en el Código Nacional de Electricidad tienen una implementación especial. Tan especial que los cálculos de la máxima demanda y todos ellos tienen que ver con un procedimiento de cálculo que lo establece el manual de utilización del Código Nacional de Electricidad. O sea, necesitamos complementar la información que tiene el reglamento, que es bastante limitada, con lo que dice el Código Nacional de Electricidad para su consideración. Aquí también en esta norma se establecen los niveles mínimos de utilización de las aulas en 250 lux, en 300 lux, en las circulaciones en 100 lux, que en muchos de los casos colisiona con la norma EM010, que es la otra norma que tiene que ver con los niveles de iluminación. La norma 050, modificada en el 2012, está referida a los establecimientos de salud. También allí se tienen que considerar muchas cosas que tienen que ver con las instalaciones, sobre todo en los encendidos, en los grupos electrógenos de emergencia, en toda la demanda de los servicios críticos, y deberá contar una red de comunicaciones, telefonía, etcétera, ¿no? Normas de seguridad, instalaciones de seguridad, sistemas de calefacción, ventilación. O sea, hablar ya de un tema hospitalario, de un tema de salud, es mucho más complejo, digamos, que normalmente que los edificios que se ejecutan referidos, por supuesto, a los edificios de viviendas, a los edificios comerciales o a los edificios que tienen que ver con las oficinas. Tienen otras consideraciones. El Ministerio de Salud también tiene una serie de normas para implementar estos proyectos que complementan lo básico que dice esta norma, que tiene también otras exigencias y que tiene que tomar otras consideraciones para hacer su diseño y su implementación. En los locales industriales también tenemos normativa mínima, sobre todo la iluminación. La iluminación tiene que ver con los patios, con las áreas administrativas, con las áreas de ambientes de producción, con las áreas de depósitos, etcétera, que tiene que ver con el niveles de iluminación que se requieren. Sistemas de alarma contra incendios para todos ellos. Como complemento a esto, debemos decir que actualmente todos los locales que no sean viviendas se están implementando con los conductores termoestables, así que todos ellos ya pasan, digamos, a otra consideración con relación a la norma sobre milímetros cuadrados, sobre las instalaciones, ¿no?
La norma 070 está referida a las edificaciones comerciales, la 060 también a las industriales, también referida a la normativa sobre los niveles de iluminación básicamente, en lo que corresponde a las instalaciones electromecánicas, ¿no? Porque tiene muchísimo más alcances, por supuesto, referida a otros ítems de la norma, ¿no? Todos ellos tienen obligación de tener sistemas de alarma contra incendios. Los locales de oficinas también. Como ven ustedes, las áreas de oficinas tienen menos nivel de iluminación en esta norma que lo que obliga la norma M010. Así que habría que pensar qué prima ahí una u otra de las normas. Hasta ahorita lo que está implementándose es el mayor valor que se tiene para estos sistemas. La 090, los servicios comunales, la 0100, recreación y deportes, pero no amplía gran cosa sobre la recreación y deportes, no hace un tratado sobre la iluminación deportiva, no hace ningún tipo de consideración sobre ello, solamente se implementan los sistemas de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Norma A120, bueno, la A110 sí refería al transporte y comunicaciones, allí sí se establece las dimensiones de los ascensores, las dimensiones de puertas de los ascensores, la necesidad de que los ascensores sean implementados, las velocidades, la necesidad de que sean implementados para las personas con discapacidad, ¿no? La A120 refería a las personas de la accesibilidad, y deben cumplir con requisitos mínimos y dimensiones mínimas de los ascensores. Esa parte, sí. En el caso de las escaleras eléctricas en los edificios, también en los aeropuertos, ¿dónde se puede? Bueno, no hay una norma técnica específica sobre escaleras. El Código Nacional de Electricidad establece, creo que me parece que es la 700, la sección 700, que establece la parte mecánica, pero aquí en la norma también, que está en la norma de los ascensores, que es la norma que hemos visto hace un ratito, esta, la 120, también accesos mínimos, dimensiones, pero no habla mucho sobre las escaleras mecánicas, ¿eh? No tiene una consideración sobre ese tipo de escaleras. Ahí habría que referirse a la normativa internacional sobre ellas, ¿no? Disposiciones de seguridad y todo lo demás, ¿no? Pero en el caso de los ascensores que sí son de usos residenciales, por ejemplo, establece dimensiones mínimas la norma, 1 metro por 1,20 m de profundidad para los ascensores